hinchas se vuelven a ver las caras en el inicio de otra edición de esta Liga Posadeña en un nuevo formato. Ramón Romero, buenas tardes. Hola Héctor, placer enorme de reencontrarnos en el fútbol. Arranca el fútbol posadeño 2026, arranca la Superliga, el torneo, la propuesta nueva que tiene que ver con esta reestructuración del fútbol posadeño, buscando mejorar las cosas. Veremos qué pasa. Ayer se arrancó con 4 partidos y si ya repasamos, aquí está la propuesta del día domingo. Hay 2 partidos. Estudio Arano Ágil, en Aticadi, aquí en Brown, en Villa Urquiza, el local Brown con Guaraní, Antonio Franco, que nos promete mucho. Veremos qué es lo que pasa. La promesa de buen fútbol está, por lo que vimos ahora, es prometedor y nosotros estamos en condiciones para ir ganando tiempo y mientras que tomen los parámetros también vamos a comenzar a repasar que van a seguir jugando esta tarde en El Salvador Rosillo. Arrancamos esto por el local. Recordemos que hay algunas incorporaciones. Fundamentalmente Brown, aparecerán algunos nombres que por ahí, si usted no estuvo siguiendo la información, va a sorprender. Si dice Brown, se va a ilusionar un poco más. Con el número 1, Joel Vega, la 2 para Carlos Zarza, la 3 para Andrés Escobar, la 4 para Lautaro Orellana, la 5 Nicolás Morel Gallardo, la 6 para Miguel Almonacid, la 7 para Darío Cardoso, que regresa a la institución de la ciudad de Posadas, aquí en Villa Urquiza, ya había jugado anteriormente, la 8 para Ronald Alexis Maslowski, la 9 Jonathan Talavera, la 10 Rodrigo Vareiro, el ex estudio de Leano que se suma y hoy aparece con la 10 como titular, y la 11 Ramiro Leite, los 11 de Matías Zúñiga, Héctor. Y mientras guardamos el ingreso de los protagonistas, pasamos a repasar los 11 titulares del equipo visitante de Guaraní. Antonio Franco, que sale a la cancha esta tarde en el banco, como decía, recordemos que está suspendido Juan Elizán, corre administrativamente la suspensión del torneo regional, recordemos, contra Defensores de Vilela, por lo que esta fecha y la otra va a estar viendo de afuera. Ya Ramón nos va a explicar un poco más. Sale a la cancha con Santiago Ayala, Joaquín Machado, Nicolás Vallejo, Diego Mesa y Lucas Noguera. Atención, primera línea de regional, torneo, equipo con mucho nivel. En la mitad de la cancha, Franco Pintos, Denis Benítez, con la 5, Máximo Ebuto, Marcelo Dávalos, Lucas Velázquez y Mauricio Ayala. Son los 11 de Tomás Witt, secundado por Ramón González, ambos integrantes del cuerpo técnico desde hace un tiempo ya de Guaraní Antonio Franco. Hoy Matías Tomás Witt tomando cargo del director técnico, teniendo en cuenta que Juan Elizar está suspendido por 2 fechas por lo que aconteció en Chaco, en el partido donde quedó fuera de la final, de la finalísima del torneo federal amateur. Tiene 2 fechas para cumplir, estará allí por alguno de los costados del campo de juego. Ahí se viene Guaraní Antonio Franco. Esto empieza a ponerle color a la tarde de fútbol en Villa Celeste, en Villa Urquiza. Se viene el visitante. Liderando el pelotón allí el capitán del equipo franjeado esta tarde con camiseta clásica, saliendo aquí en Villa Urquiza. Entonces los titulares elegidos por Wiz. Ayer reposando para los reporteros gráficos, entonces el equipo visitante en una tarde memorable, digo yo, sobre todo por los protagonistas que va a haber en cancha, Ramón. Estamos en un lugar emblemático, ¿no? Bueno, vos también de esto sabés algo. Mañana Brown cumple 110 años de vida institucional, lo estarán seguramente celebrando de alguna manera. Lo vemos acá Nelson Castelli, que es el actual presidente. Institución señera, si los hay. Allí Guaraní posa para los numerosos reporteros gráficos que hay. Le contamos a la gente, ¿sí? Que acá hoy, frente a donde están nuestras cámaras, está el sector de la tribuna visitante, donde va a estar ubicado una de las partes de la parcialidad de Guaraní Antonio Franco, la otra, público de Guaraní también aquí a uno de los costados a nuestra izquierda, por la calle Yerbal, llegando casi a la avenida Cabrera. Allí también hay lugar destinado para hinchas de Guaraní Antonio Franco, porque pasé por allí recién, había camiseta de Guaraní Antonio Franco, y en el sector medio, la tribuna media, la gente de Brown, ¿no? Hay un sector que no está habilitado, datos que tienen que ver justamente con lo que es hoy aquí el escenario de juego en Salvador Nosilia, la cancha de Guaraní Antonio Franco. Harold Lemos va a ser el responsable de arbitrar este partido, estará secundado desde las líneas por Kevin Flores y Octavio Capelli, las autoridades del partido que ya están hace un buen rato aquí en el terreno de juego. Está Guaraní, lo contó recién Héctor Núñez, el relator, y ahí se viene Jorge Gibson Brown al campo de juego. Se viene el equipo verde y rojo entonces, haciendo su ingreso por el sector allí de la avenida Cabret, ingresando
el equipo elegido por Matías Suárez para recibir esta tarde, dando el reconocimiento de su gente. Está el equipo verde rojo y recordemos, hablando de reconocimientos, en el entretiempo, obviamente siempre cuando se cumpla con lo que está estipulado, va a haber un reconocimiento para dos glorias del club. Estamos hablando de Villita, de José Mundo Villarreal y de Marcela Iberete, dos hombres que surgieron en Bron y dejaron sin huella guaraní. Que representan a un montón de gente que tiene que ver justamente con la historia de Brown, ¿no? Son muchísimos nombres, ellos dos estarán un poco representando a lo que es estos 110 años de vida institucional. Algunas novedades en este Jorge Nilsson Brown que dirige como siempre Matías Suárez, ya lo mencionamos a Rodrigo Vareiro, está también el regreso de Darío Cardoso, este experimentado mediocampista. En el banco suplente aparece por ejemplo Alan Almirón, y Tommy Silvero también era una de las incorporaciones que estaban mencionados ambos, los dos últimos, Almirón y Silvero, vienen desde la picada, campeón del último torneo 2025, en tanto que Rodrigo Vareiro llegó desde Estudio Galeano, donde estuvo jugando las últimas temporadas para el equipo de camiseta rosada. Bueno, a jugar por los nombres que estamos viendo, prácticamente estamos viendo un partido de nivel regional. Ve que es el que habíamos tenido hace algún tiempo, teniendo en cuenta que hay algunos protagonistas que pertenecieron a estos equipos, algunos están, algunos buscando rodaje obviamente para lo que se viene. Vamos a ver, hablando de reestructuración, con qué nos topamos en unos meses con respecto al torneo nacional. Le da por lo pronto los protagonistas que están ahí en el círculo central, los capitanes. Por un lado lo tenemos a Carlos Zarza por el lado de Bron y Nicolás Vallejos por el lado de Guaraní, Antonio Franco, entonces haciendo todo lo protocolar para de esta manera que comience la fiesta del fútbol. Arranca para los dos, para el verde y rojo y la franja, la Superliga Posadeña. Por Guaraní, si miramos un poco la formación, algunos nombres que ya estuvieron, Nicolás Vallejos, por ejemplo, es hoy el capitán, Lucas Novela Ramírez, el defensor, el paraguayo que también sigue en la institución, Joaquín Machado es un hombre de la casa, Denny Benítez también, aparece Máximo Bruto, se ha quedado Marcelo Dávalos Benítez, uno de los que formó parte del plantel que jugó el torneo federal amateur. Algunas novedades que tienen que ver con Guaraní, Antonio Franco. Hoy visitante, arranca, está por pitar Jaro Lemos. Héctor Núñez relata para Deporte Misiones TV. Qué presentación, muchísimas gracias Ramón. Ya dio el pitazo inicial Harold Lemos, entonces comienza el juego y la tiene Joaquín Machado. La pelota está allí, desde atrás arranca Guaraní, con mucho cuidado allí el conjunto franqueado. Este duelo de primer nivel. Estamos en el Salvador Nosiglia, arranca la Superliga para los dos. La pelota está en poder de Jorge Nilsson Brown. Y pelotazo en profundidad para un compañero. Va Malowski, corre Malowski, Almanacid sale para marcarlo, el cruce. Sale por un costado, por eso se viene el primer saque lateral en ofensiva que lo va a hacer Lautaro Orellana. La saca número 4 para hoy. Para este muy buen lateral que tiene Bron, que arranca esta liga de local. Pelotazo de primera, lejos del arco defendido por el arquero Santiago Ayala. Los primeros movimientos, ¿no?, en este partido que ha comenzado aquí, alta temperatura, no se siente todavía mucho calor a esta altura del año y debe andar por allí. No tenemos justamente la visualización exacta de la temperatura, pero es alta. Veremos los protagonistas cómo responden a este inicio del partido. Sale allí Nicolás Vallejo, el capitán del equipo franqueado, que llega por este sector Franco Pintos. Hoy Machado también haciendo las veces ya. Ramón Romero va a estar analizando cuál es el esquema que presenta Guaraní. La tiene Machado, proyectándose siempre por derecha, indica la personal. Qué pelota le metió allí para un compañero, se viene Mauricio Ayala, va hasta el fondo, está en el área, sale por la última línea, por eso se viene el primer tiro de esquina, en este caso para Guaraní, Antonio Franco. El primer intento con espacios para la corrida de Ayala, que llegó hasta cerca del borde del área. Gran cruce del experimentado defensor de Jorge Nilsson Brown. Es el primer tiro libre de esquina del partido. Se viene Guaraní, el primer tiro de esquina, la hace rápidamente aquí atrás del piso, va Machado, da una ayuda allí, centro que recorre todo el área, salta Vallejos. Allí salta el arco defendido por Joel Vega.
un muy buen arquero. Una vez más Sure lo ratifica a Vega del cero, ¿no? Del arco. Exactamente, ya venía cumpliendo funciones en algunos partidos como titular en la temporada anterior. Ahí está Joel Vega, presente aquí en el inicio de la Superliga del fútbol pesado. Justamente el zapatazo de Vega, la pelota está cerca del círculo central. Va Brón, va al ataque, va Moreira Garro, se cae Moreira Garro, pide falta, no dice el árbitro, fue solamente un choque, parece que claro, es un salto. Si hubo roce allí es por efecto del impulso que tenía Vallejo, que se elevó para sacarla por un lateral, no tendido el jugador de Jorge Gibson Brown. Allí toma la pelota Andrés Escobar, me parece que es el que va a ejecutar. Cerca lo tiene a Zarza, está tendido todavía Morel Gallardo. Vamos a ver si es que va a necesitar asistencia desde afuera, aunque parece que ya se está levantando. Igual tenemos tiempo para resaltar sobre todo el marco público. Recién decía la parcialidad de Guaraní, por lo menos la hinchada está al lado del frente, ¿no? Claro, el sector de la barra le asignaron el lugar allá enfrente, ¿no? A pleno sol. Después el público casi neutral sería hinchas de Guaraní Tiro Franco aquí en el sector de la calle Yerbal, en uno de los sectores, y la gente de Brown también ubicado cerca, ¿no? Para esto que ha demandado una importante convocatoria aquí, y eso está bueno, porque es lo que va buscando un poco la dirigencia de la Liga Poseña, que el fútbol poseño recupere ese protagonismo. 2 equipos, los mejores de la temporada 2025, jugando la Superliga, es una buena propuesta, así es que veremos cómo empieza a caminar todo eso. Almonacid, se saca número 6, juega allí con Noguera. La deja correr, quiere Guaraní no, pero finalmente no puede tenerla, sale por un costado, por eso la pelota va a quedar en poder de Brón. Esto, Deportes Misiones. Estamos, se viene allí el conjunto verde y rojo. Estamos en 4 minutos, casi 5 del primer tiempo, que sigue 0-0. Saca el número 6, entonces, bien decíamos. Deportes Misiones para ustedes, llevándole las alternativas del juego. Empezamos a interactuar con ustedes también. Bueno que lo empiecen a escribir desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escuchando, desde dónde están compartiendo esta transmisión. Primera fecha de la Superliga. Bueno, los pilotos están en mitad de la cancha por ahora, analizándose todavía sin llegadas al arco. 0 para Brón, 0 para Guaraní Antonio Franco. Recordemos, Héctor, que acá hay desafíos, ¿no? que aparecerán a lo largo de este año. Para Guaraní es uno, ¿no? Porque recordemos que hace poco el Consejo Federal ha creado un nuevo torneo, ¿no? Y hay posibilidad de invitación, de llegar por el antecedente histórico, también de lo deportivo. Por eso la mirada de Guaraní estaba un poco puesto en un buen torneo, lograr este campeonato, proyectarse al torneo federal amateur, o si llega la invitación para el otro, aparecerán las chances una vez de Guaraní de meterse una vez más tras lo que fue, ¿no? La eliminación ante Deportivo Vilelas de Chaco hace muy poco tiempo. Otra vez las ilusiones renovadas de este Guaraní ya con Juan Eluchán solamente en el banco de suplentes. Duto ya no está más. Solo Dávalos queda allí para el contragolpe. Todo Guaraní defiende porque se viene un nuevo ataque de Brón. Vamos a ver cómo resuelve esta pelota parada. Va el equipo verde y rojo, pelota que ya la era. Lo empujaban a Zarza, me parece. Salió allí, entiende que hay tiro de esquina. Aaron Lemos, en este caso me parece el primero para el equipo verde y rojo. Exactamente, el segundo del partido, el primero para el equipo de Brown. Allí estaba Mesa, el platinado, ¿no? Que justito llegó para evitar el cabezazo al gol del delantero de Brown. Se toma todo su tiempo. Allí se acerca Lemos, me parece a mí, para advertir entre otros a Mesa. Lo mencionaba recién ahí Ramón. Y a otro jugador del equipo local. Entendemos que ya empiezan las fricciones en un equipo, en un partido altamente disputado. Va Rodrigo Vareiro. Se perfila Vareiro. De zurda. Pelota al corazón del área. Saltaba ya la pelota. De Brown, casi inocente acción del defensor de Guaraní Tiro Franco, que lo tomó cuando la pelota ya se alejaba del área. Jaro Lemos estaba allí cerca y marcó la infracción, el tiro libre penal, más allá de la protesta de los jugadores de Guaraní Antonio Franco, ¿no? Lo tomó casi como una acción de artes marciales.
y ahí quedó el jugador de Jorge Gibson Brown en el piso y la protesta de la gente guaraní de Toro Franco. Se viene entonces la ejecución de los 12 pasos, este primer penal, esta primera oportunidad que tiene Bron. Y como era de esperar, ya Rodrigo Vareiro tomó la pelota. Se va a venir de esta manera entonces. Desde los 12 pasos ya tomó Vareiro. Sancionó penal Aaron Lemos. Estamos en 7 minutos, casi 8. Todavía pidiendo asistencia. Vamos a confirmar a ver cuál es el jugador de Bron que está atendido en estos momentos. 6. Sí, ahí justamente. Ahí hablamos de Miguel Almonacid. Si no me equivoco, también es uno de los, por lo menos ese apellido yo lo mencioné en el torneo anterior. Uno de los nuevos que se ha sumado a este plantel de Jorge Gibson Brown. Ahí va Harold Lemos ya ordenando los últimos movimientos dentro del área. Sigue la protesta, obviamente, del jugador de Guaraní, el que cometió la infracción, mientras Rodrigo Vareiro ya coloca el balón en el punto del penal. Parece que no hay vuelta atrás, ¿no? Para esta historia es penal para Brown. Finalmente, allí se ha por vencido. Noguera sale de la jugada, sale de la escena. Despeja el lugar para que finalmente Vareiro se perfile, se pare y se prepare. Va el ex Estudio Galeano. Se prepara Rodrigo Vareiro, vuelve a acomodar la pelota esperando la orden del árbitro colombiano. Santiago Ayala, muy concentrado el arquero franjeado, bajo los 3 palos. Dio la orden Lemos. Viene Vareiro. Gol de Jorge Gibson Brown. Rodrigo Vareiro, cuando no. Ahora no. Rodrigo Vareiro cumpliendo como siempre. Con la tranquilidad de los que saben de estas historias y de los que tienen experiencia, el número 10 llegó tranquilo a la pelota. El arquero de Guaraní, Antonio Franco, eligió un palo, Ayala se cobra un palo, Vareiro la colocó en el otro lugar, suavecito, para en casi 9 minutos. Debut con gol de Rodrigo Vareiro, gana Brown 1-0, Lido Ortiza. Ventaja por ahora entonces para el equipo de Matías, suele correr el cronómetro y falta, dice Aaron Lemos. El partido se empieza a poner interesante, me parece a mí que ahora empieza otro partido. Vallejos, allí cerca de la línea, la tiene Mesa, cerca lo tiene Máximo Duto. Piensa Duto, analiza Duto, levanta la cabeza Duto. Busca el mejor perfil. Quería jugar allí con un compañero, buscaba a Velázquez, pero le quedó larga. Va para la réplica el jugador Jonathan Talavera, que todavía no tocó la pelota. Va Guaraní al acecho, viene de contra. Vuelve a salir el equipo de reloj como ver, Gallardo se la pone el compañero. Viene allí por ese sector Ramiro Leites, otra de las caras nuevas. Lo recuerdo a Leites en Guapurarí. Ramiro Leites, ¿no? Mesa, Vallejos. Agradecemos las marcas que también siempre nos acompañan en cada jornada de transmisión. Somos Deportes Misiones. Recordemos que de los 6 minutos, Bron está ganando con gol de Rodrigo Vareiro de penal. Después de una infracción cometida con amonestación incluida de Lucas Noguera. Duto sale del fondo Guaraní. La tiene Denis Benítez, de muy buen torneo regional. Sale rápidamente Orellana. La quería dejar allí un compañero Vareiro, pero finalmente lo quedó lejos. Ahora sí la toma Vareiro de primera, juega con Morel Gallardo. Qué pelota, la quiso poner a un compañero. La pelota quedó en el camino. La vuelve a tener Bron. ¿Qué estás viendo, Ramón, sobre todo en cuanto al planteo de Guaraní, que me llama la atención algunas cosas? Claro, Guaraní se vio sacudido por estas circunstancias. A los 7-8 minutos el gol de Jorge Gibson Brown, que lo ha desacomodado un poco cuando recién empezó a acomodarse, valga este juego de palabras, ¿no? Pero estamos tratando también de descifrar un poco este Guaraní Antonio Franco versión torneo local. Hoy Tomás Witz, dirigido obviamente por Juan El Luchanz, para ver qué es lo que puede hacer a partir de ahora estando en desventaja ante el local Jorge Gibson Brown. Por allá insistía Ronald Malowski, pero finalmente rechaza Mesa. Ayala se cae, falta dice Lemos, claro, la infracción se cae, por eso va a ser la reposición. Guaraní desde su área cuando corre el cronómetro. Estamos en 11 minutos 40. Somos Deportes Misiones. Está ganando Jorge Gibson Brown por ahora 1-0. Y ahora Brown obviamente está tranquilo, se refugia en su terreno de juego, y Guaraní es el que va a intentarlo, pero todavía le cuesta.
tenido trabajo Joel Vega, salvo aquel tiro de esquina que cayó sobre su área. Va Guaraní y Brown, que está tranquilo con el resultado por ahora. Una vez más la tiene Joaquín Machado. Cerca lo tenía ya Dávalos, intentó la personal. La Benítez. Machado, Benítez. Qué pelota puso aquí para el compañero Franco Pintos. La hizo rebotar en Escobar, por eso hay un tiro de esquina para el Guaraní. Otra posibilidad de pelota parada que tiene el conjunto franjeado, hoy dirigido por Wiz. Segundo tiro de esquina que de una u otra manera muestra quizás que dominio tiene Guaraní en ese sector de la cancha, pero hasta ahora nada, ya prácticamente nada. No lo ha inquietado prácticamente a Vega, que arma su defensa con desesperación. Viene a buscar de primera allí Mesa, pero finalmente la pelota va al área. Cabezazo aquí en el cuarto del área, en el vértice. Lejos, por eso el saque de arco para Brown. El centro fue pasado, ¿no? Velázquez se acomodó bien, pero cabeceó al arco. Cuando otros compañeros esperaban la devolución al centro del área, la chance de Guaraní tibia por ahora, pero una chance al fin, nacido el segundo córner a su favor. Somos Deportes Misiones, llevándoles en vivo todas las transmisiones, llevándoles en vivo todo el fútbol de la provincia. Interactuamos con ustedes, les pedimos que nos empiecen a escribir, a ver de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo. Les agradecemos como siempre la preferencia. Que recorre toda la mitad de la cancha. Va Bolón, va Malowski, está Malowski, de primera Malowski con la queda bollando allí, con desesperación allá y sale Guaraní, respira, zapatazo de Benítez. Se acercó Bolón, volvió a aproximarse el equipo de Zubirek. Rechaza Orellana. Esto se hace de ida y vuelta. Pelota cerca del círculo central. Bolón está ganando por ahora 1-0. Quiere Velázquez, la cubre Velázquez contra 3. Estaba solo, esperaba Ayala, pero no llegó. Va rápidamente. Quería Calavera, le pedían falta. Era Vareiro el que reclamaba. No sé qué llegaste a ver ahí, Ramón. Un choque nada más. No pasó absolutamente nada. Lo había sufrido Jonathan Talavera, el número 9. Hubo alguna tibia protesta. Guaraní se quedó con la pelota. Machado. Espera por allá. Benítez. Morel Gallardo, Pintos, Velázquez, de espaldas al arco, perdió allí en la marca, pero había falta, dice Lemos. Qué buen tiro libre tiene el Guaraní, qué oportunidad que tiene desde unos 20 metros el equipo franqueado, Ramón. Exactamente, y ahí empieza, ¿no? Otra chance, fueron 2 corners, ahora es un tiro libre. Es importante todavía la distancia, pero tiro libre al fin que parece que puede llegar a traer algo de riesgo para el arco de Jorge Nilsson Brown. Se acomodan los que van a ejecutar, los que van a defender, y allí va Guaraní Antonio Franco en esta parte del partido buscando alcanzar el empate. Me parece que es Benítez el que toma la pelota. Denis Benítez, exactamente, sí. Lo veo cierto, parecía adulto, por lo menos de perfil, pero veo que adulto ya se aleja. Es Benítez el que toma la pelota. Ahí cerca está su compañero Mauricio Ayala. No descarto que pueda ser Ayala también, pero por cómo está acomodando la pelota, Denis Benítez me parece que se va a animar, al menos a inquietarlo a Vega, que arma su defensa. Está armando la barrera Vega. Estamos en 15 minutos del primer tiempo, por ahora ganando Brown 1-0 aquí en su casa. Se perfila Benítez, levanta los brazos Benítez, mira el arco Benítez. Lejos del primer palo de Vega, por las dudas, se tiró. No fue fuerte el remate, ni fue ubicado, se fue lejos del poste, como vos dijiste. Vega se tiró por las dudas, pero no fue bueno el remate de Benítez, el 5 que se encargó de este remate, cuando también allí estaba su compañero Ayala, el número 9. Va a salir desde el fondo Joel Vega, ya vamos a empezar a mirar al menos de reojo los bancos por ahora. Will lo veo bastante tranquilo. Suárez dando indicaciones. Benítez, le piden a Benítez, qué pelota que le metió Benítez a Dávalos, cara a cara con Vega, va Dávalos. Franco, el equipo franqueado, empata Ramón. Una aparición allí del que se quedó para seguir vistiendo la camiseta de Guaraní Antonio Franco, del jugador número 11, en este caso Marcelo Dávalos Benítez, el paraguayo que encontró ese hueco en la defensa de Jorge Nilsson Brown. La pelota le quedó justa, se acomodó 2 veces
después remató para vencer a Joel Vega, que no pudo alcanzar, no pudo tapar el remate, y en 16 minutos, como lo estaba buscando tibiamente, Guaraní ya llega a la igualdad y le da un tono diferente a este partido, que en pocos minutos ya tiene 2 goles, aunque la propuesta futbolística por ahí nos pasa por un alto vuelo futbolístico, ya hay 2 goles en el relato de Héctor Núñez. Sí, te digo, al menos sentía que el partido se iba a empezar a poner interesante. 1-1 por ahora, primer tiempo, estamos en 17 minutos. Se cae Mesa, era con un compañero nada más el choque. Verón presiona arriba por momentos. Quería Leite, pero se cae solo. Machado. Se la puso Velázquez. Insiste Guaraní, está para rechazar la Escobar. Juega con Leites. Qué pelota que le metió Leites. Allá su compañero. Va Talavera. La perdió en el camino. Va Leite una vez más. Se queda Leites. Falta para no dice Lemos. Sale rápidamente Guaraní desde el fondo. Vallejos. La pelota que va hasta la mitad, quería ya la de espalda, pero estaba Zarza para cubrirla. Sale el Bonacid. Pelota arriba. Rechaza Benítez. La pelota está en el círculo central. La tiene Orellana. Va Malosky. Una vez más Malosky. La pelota le quedó muy larga. Sale por un costado. Por eso respira sobre todo Guaraní después de que Verón por momento parece querer tenerle el dominio, pero entiende que hay cierta inconsistencia por el juego también, ¿no? Exactamente, estaba buscando con la vista a dónde estaba el Luchano, hasta que vi allá a alguien que libretita en mano movía la virome anotando cosas, estaba ya ubicado en Handy, ¿no? No da para tanto. Creo que un grito de donde está ubicado alcanza para hacerse escuchar. Allá en el sector de las cabinas de transmisiones de radio, frente a nosotros, está junto a un par de asistentes suyos con el chance, anotando obviamente y dando instrucciones desde ese sector. Lo veo a Rodrigo Vareiro, acaba de levantar, lo veo caminando con dificultad, así que vamos a estar atentos a ver si es que finalmente fue un golpe fuerte o no, cómo queda el 10, el ex Estudio Galeano. Empieza con bastante dificultad de su pierna derecha. Machado, se cae Machado, se toma la cara, pero dice... A través del micrófono de ambiente, pero ahora vemos pico y la impresión es para Guaraní. Antonio Franco en casi 20 minutos de este partido que ya nos propone un 1-1 en el arranque de esta Superliga. Sale Leite de la jugada, Machado también ya se recupera después de ese golpe que tuvo en la cara. Va a salir Vallejos. Sale Guaraní desde el fondo. Vallejos. La tiene Guaraní en el centro del círculo central. La toma Machado. Despide bien, ahí se la bajó con el pecho. Abre toda la cancha y espera a Duto. Le molesta el suelo un poco. Va a intentar también por el sector izquierdo. Guaraní. Va Noguera. Recordemos que es uno de los amonestados. Y acorde a la impresión que fue el tiro penal para Brown, que permitió el gol de Vareiro, que ahora lo vemos, va caminando con un poco más de normalidad, ¿no? Pero estaba muy dolorido el 10 de Brown. Insiste Guaraní, insiste Benítez, 2 para marcarlos, no se complica, juega allí con Mesa, ahora la toma Vallejos, levanta la cabeza Vallejos, pelota en profundidad para un compañero. Va Noguera, levanta la cabeza Noguera, pelota a media altura, rebotó en Orellana. Por eso hay un nuevo tiro de esquina. ¿Querrá aprovecharlo Guaraní? Sí, vos habías mencionado hace un rato que Guaraní no mostraba mucho, pero por lo menos tenías en aquel momento 2 tiros de libre de esquina que mostrabas algo de aproximación, ¿no? Este ya es el tercero y ahí va Guaraní Antonio Franco otra vez con pelota parada para tratar de jugar. Máximo Duto, se da vuelta Duto, cerca del vértice del área, levanta la cabeza, quiso un centro. Rebotó allí en Moreno Gallardo. Por eso se va a venir un nuevo lateral en ofensiva. Mientras bajan las indicaciones de Wiss y también de Matías Suirek. Estamos en el Salvador Nosiglia. Uno de los domingos más calurosos de marzo, podemos decir. Tarde agradable para fútbol. Tuvimos varios. Decí que viniste de blanco, ¿no? Sí. Yo como Matías Suirek, sí. Somos de acá, pantalón y remera negra, ¿no? Sí, estás al sol. Sí. Sale rápidamente Guaraní, la tiene el capitán. Vallejos. Sale Guaraní. Intenta una vez más, pelota en profundidad para Ayala. Sale Vega para darle seguridad, sobre todo oxígeno al equipo verdrojo. La pelota queda ahí nomás. Ya te dejo Ramón, esperame, está Vareiro. Va Malosky. Quiere Malosky pero no puede. Va una vez más. La hizo rebotar
Muy franqueado, pero finalmente la vuelve a recuperar. Va Guaraní, va Noguera. Se viene Velázquez, intenta la personal Velázquez. Cuida la pelota Guaraní, ahora la tiene Máximo Duto. Noguera. Va a jugar Noguera. Allí con Vallejos. Lo tiene Machado cerca, pero busca para jugar con Máximo Duto, que casi la perdió, pero la vuelve a recuperar. Sin complicarse, no encuentra espacio porque está el acecho allí. Talavera. Vallejos. Vallejos juega con el arquero Ayala. Cerca está Valdés. Vuelve a empezar de cero Guaraní también por el cronómetro. Estamos en 22 minutos. 1-1 por ahora, recordemos. Pero no estuvo arriba con un gol de Vareiro de penal. Y lo empató Dávalos hace un rato. Empate por ahora en El Salvador, Nocilia. El ritmo del partido no es intenso. Nadie está apurado al parecer. Cada uno va buscando su momento. Guaraní cuida mucho la pelota, no la rifa, sale tocando desde el sector ofensivo. Brown espera y cuando puede aprovecha, fundamentalmente por el sector derecho de su ataque. ¿Viste qué pase que le metió allí de Benítez a Dávalos? Pelota a media altura, estaba el acecho Ayala con lo justo. Terminó sacando Zarza. La pelota sigue viva, va una vez más Guaraní. Está Benítez, corrido por el sector izquierdo, intenta la personal Benítez. Finalmente la recupera Brown y ahora la tiene Vareiro de primera para Maloski. La pelota sigue, hoy es mano me parece. La reposición va a ser para el equipo de Villa Urquiza. La toma Lautaro Orellana. Estamos en 23 minutos. Empezamos a repasar algunos resultados de ayer que se dieron en la primera fecha de la Superliga. Bartolomé Mitre en su cancha le ganó a Candelaria por 1-0 con el gol de Milton Coleman, el ex jugador de Tiro Galeano. Ahora en Mitre fue victoria del equipo auriazul en el debut en el torneo ante Candelaria. Milton, el que estaba en Argentina, ¿no? Perdón. Un jugador notable, de una habilidad notable, que ahora está en Mitre, obviamente, formando parte del equipo de la liga local. Explosivo, me gusta Milton. La pelota salió por un costado, la reposición va a ser de Bron con mucha tranquilidad para este equipo que está igualando por ahora 1-1. Huracán en condición de local, haciendo de esta situación en cancha de la Picada, le ganó a Crucero del Norte por 1-0 con el gol de Maximiliano Batista. Aquel que surgió en Crucero del Norte. Recordemos que Huracán en la tercera fecha volverá a ser de local en su cancha. O sea que la cancha no está todavía en condiciones, digamos. Le faltaban algunos detalles, estuvimos charlando en la semana pasada con Cristian Ríos, el presidente, si arrancaba este fin de semana, no le iba a dar todavía, faltaban algunos detalles, pero sí para la tercera ya va a estar en condiciones, por lo menos faltan un montón de horas, todavía conocer vestuario, banco suplente, lo decía, pero la cancha y algunas otras cositas ya están para que el equipo vuelva a ser de local, ¿no? Qué importante que es. Sí, totalmente. Es un muy buen dato, Ramón, que ya lo vamos a seguir desarrollando. Desde afuera quería Zarza. Corre Leites. Va Leites. Se la deja allí a Escobar. Centro de Escobar sin mucha fuerza en las manos de Santiago Ayala. Estamos en 25 minutos. Uno para Bron, uno para Guaraní. Empate por ahora de este duelo centenario, puedo decir yo. Dos de los equipos más antiguos de la provincia. Sumemos Atlético Pozá y encontramos a los tres, ¿no? 110 años dijiste de hoy mañana. Sí. ¿Y Guaraní? Y Guaraní anda por los 90 y algo casi. Casi centenario, ¿no? Mitre va a cumplir sus 100 años también en este 2026. Así que son las instituciones obviamente que han marcado un poco el camino en el fútbol posaño. Hay un corta y de allí veremos de quién se trata. Ahí lo vemos entonces claramente. ¿Cómo es? Está, leemos de Valdés, el hombre platinado, se recupera por sus propios medios, entonces por lo menos Lemos no pidió asistencia desde afuera. Se toma todo el tiempo, mientras aprovechan los técnicos también para dar las indicaciones. Se va a venir. A través de un lateral, rápidamente le hace Bron. Vareiro, tirado por izquierda Vareiro, levanta la cabeza, se da vuelta, quiso jugar allí con Ayala, la pelota quedó en el camino. Valdés, quiere la réplica Guaraní, pero está allí bien arriba haciendo presión Escobar. Se frena Escobar, deja que salga y siga, ¿no? Lateral, por eso, con tranquilidad. Escobar va a hacer el lateral, lo tiene cerca Zarza, pero va a mirarse adelante, lo tiene a Leites, así que está aquí Talavera. Va a ver una vez más el ataque.
golazo, 27 minutos. Cuando decíamos que el partido no tenía apuros, que el trámite era cansino, casi lento, teniendo la pelota, apareció esto para resolver el poco, ¿no? El golazo desde muy lejos, de derecha, del número 5, ¿sí? De Morel Gallardo. La clavó a la poste, no alcanzó la estirada de Santiago Ayala, la pelota pegó allá en la red por uno de los lados del arco y se metió para marcar la diferencia parcialmente a favor de Jorge Richard Brown. Ahora 28 minutos gana Brown. Esperando que para se toca la vera. La que tiene el perfil de media pata la vera. Salió el dice allí Machado. Me parece que quedó en talento, ¿no? Que parece inseguro también en las pelotas y generó otra vez esa aparición cerca del área con la gente de Brown porque no en el entorno. Allí se va a venir el de la esquina. Va a ser el de la pelota para Rodrigo Gómez. Va a ser este tipo de línea desde el sector izquierdo. Con dos separaciones ganando su defensa. Esa pelota seguramente vaya al corazón del área de la mano de Lemos. Va, Vareiro, pelota al área. Cerca. Una vez más. Estamos en 28 minutos. Bueno, cuando Brown se lo propone, a través de pelota parada o en algunas jugadas, le genera riesgo a Guaraní. Aquí otra vez el tiro libre de esquina que cae en el área que nadie puede despejarla y aparece el jugador de exactamente el número 10, el que estaba dolorido de su pierna derecha, ¿no? Se fue recuperando, se alejó un poco del ritmo del partido y allí aprovechó esta circunstancia para clavar un golazo. El partido se ha puesto lindo de verdad a través de los goles. 29 minutos, Vareiro pone con este sablazo, con este golazo que venció allá al arquero de Guaraní Entero Franco, el 3-1. Sorprende a Guaraní Entero Franco, marca la diferencia Brown con la aparición de Morel Gallardo y ahora de Rodrigo Vareiro para ponerse 3-1 en 30 minutos de la primera etapa. Y esa es la diferencia de protagonismo, sobre todo. Estamos en 30 recién, falta mucho. Va Machado. Machado por derecha, rebota con el cuerpo de Escobar. Es lo que cobra Pero Lemos. Está Leite cerca entonces. Se va a venir el tiro libre. Que va a ser Guaraní que va a destacar una vez más. Falta mucho todavía. 3-1 arriba Brón. Parecía que quedó dudando después del empate. Pero dos goles que demuestran algo distinto. Va a ir Machado, levanta los brazos Machado. Cerca está Franco Pintos. Se acomoda la defensa verde y roja. Ahí está Valdés pidiendo pista también. Va Machado. Pelota al área. Cruza todo el frente del arco. Finalmente sale. La reposición va a ser para el equipo local, Ramón. Sin consecuencias, ¿no? El tiro libre que cruzó todo el área, se fue y se perdió allá por el costado. Está golpeado Guaraní Entero Franco y obviamente que debe ser así, ¿no? Cuando había logrado el empate y cuando trataba, por lo menos intentaba ser el protagonista del partido, aparecieron los dos golazos de Jorge Dixon Brown para darle un golpe, no de knockout, pero sí un golpe que le ha afectado. Le da tranquilidad al equipo local, al verde y rojo, que ahora gana 3-1 en 32 minutos. Somos Deportes Misiones, interactuando con ustedes como cada tarde, como cada fin de semana, lo mejor del fútbol. Hoy con Brón y Guaraní, arranque de la Superliga. Escobar juega con Morel Gallardo, autor de uno de los goles. Vareiro, de primera Vareiro para Talavera. A ver cómo la resuelve Talavera, también está Leite pidiendo pista. Va Talavera, Talavera está en el área, Valdés se lo cruza, cerca de la última línea, sale Guaraní, la vuelve a tomar Escobar. Va una vez más,
El puntero izquierdo de Bron intenta la personal Escobar, pegando allí con el zaguero, con Machado. Ahí al corner, pero finalmente va a ser saque de arco para el equipo visitante. Repasamos más resultados de la primera fecha, partido jugado ayer. Garupá Fútbol Club en un debut auspicioso le ganó Atlético Posadas 2-1 en la cancha auxiliar de Crucero del Norte, donde Garupá hizo la vez local. Víctor Gómez y Marco Fernández los goles para Garupá. Santiago Benau anotó el descuento para Atlético Posadas. La toma Pinto, sale Guaraní del fondo, la va a tomar Nicolás Vallejos. Levanta la cabeza Vallejo, le tiene Machado cerca. Opta por jugar en el medio, se equivocó en el pase, la vuelve a tomar Bron, la tiene ahí Darío Cardoso. Morel Gallardo, se da vuelta a Gallardo, no se complica, la pelota está en el círculo central. Retrocede a Marci, ya empieza a bajar el gol de la tribuna. Entusiasma y anima al equipo local. Lo bien que está jugando su equipo. Sale rápidamente Vega, no se complica. Quería jugar con Escobar, se anticipó Machado. Va una vez más Ayala. Intenta Ayala. Va Pintos. Benítez. Se da vuelta Benítez. Se perfila Benítez. Guapea ante la marca verde roja. Va una vez más. La pelota le va a llegar a Machado. Va a ir la pelota hasta el fondo. Rebota aquí Leites. Y el tiro de esquina entonces para el equipo visitante una vez más. ¿Me decís, Ramón? Viste que uno va curioseando acá, ¿viste? Veo a Nereo Galeano y a uno de sus allegados institucional. ¿No es que están jugando en la picada o en el partido? Digo, debería estar, ¿eh? Esperamos porque acaba de tapar la Tito Alvear, se acaba de salvar, ya tenemos tiempo. Va Valdés una vez más, pelota a media altura. Rechaza allí la defensa. Sí, bueno, creo que tiene que ver con el reconocimiento del entretiempo. Ah, puede ser, como dirigente de la Liga. Exactamente. Bien, buena acotación, ¿eh? Sí, sí. Vamos leyendo entre los dos, lo que estamos viendo y sí, vamos tratando de aclarar. Sí, sí, sí. Bueno, creo que tiene que ver con eso. Sí, 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 me parece que sí. De hecho, yo preguntaba en la previa si iba a venir alguien de la Liga y me mencionaban justamente al doctor Galeano. O sea, se está jugando ya, tranquilamente. Sí, la casa está orden. Ya tendremos información al respecto. Pinto, veo un jugador tendido, Dávalos. O sea que para nadie. Va a ir Zarza. Se oxigena Bron, toma un respiro. Sale Zarza. Zapatazo en el tiro de central. Salta Pintos. Rechaza Vallejos. Zarza. Tiene que bajar la muchacha Escobar. Busca Leites. Qué bien que la bajó Leites. Se da vuelta, lo tiene a Calavera. Y está para marcar también Vallejos. Queda rebote, la deja allí viva. Va una vez más Calavera. La tiene el distinto, la tiene Rodrigo Vareiro, que quería desde afuera. Me parece al menos que esa fue la intención. Esa fue la idea. Pero no salió. De ser el despeje del defensor que generó algún murmullo, ¿no? Porque era como para que el arquero la tomara tranquilamente, la pegó y le revoleó el defensor de Brown, quedó dando vueltas por allí, pero por suerte recuperó un compañero de equipo, ¿no? Y no pasó nada en el ataque de Guaraní Antonio Franco. Estamos en 35 minutos de este primer tiempo. Ahora ganando Bron por 3-1 con mucha comodidad. Sale Vallejos, de aquí el capitán franqueado, juega con Joaquín Machado. Machado de primera para Velázquez, pero estaba allí para anticiparse este hombre que está con todo, Morel Gallardo. La vuelve a recuperar Machado. Se hace dueño del equipo por momento, no la pudo controlar Beni Benítez. Y esto es una señal por momentos de las imprecisiones en la que cabe Guaraní. Estamos en 35 minutos, casi 36, Ramón. Sí, y ahí quedó el partido, ¿no? De repente que venía tranqui, como le habíamos dicho, tomó ese envión con esos dos goles y ahora otra vez tranqui. Guaraní no encuentra evidentemente el camino y Brown con la tranquilidad de la ventaja de 2 goles ahora juega tranquilo. Morel Gallardo, de primera ya para Vareiro, con lo justo corría, pero estaba Valdés para cubrir la pelota y deja que salga por la última línea, por eso la salida desde el fondo va a ser para Guaraní a través de Ayala. Somos Deportes Misiones, estamos en El Salvador, no sigue, arranque la Superliga. Benítez. Qué pelota de Benítez para Ayala, pero me parece que Ayala no se esperaba, o al menos le calculó mal por eso. Con mucha tranquilidad, Joel Vega se adueña de la pelota. Ha tenido una zapada interesante recién Vega, que es una de las pocas que Guaraní planteó además de gol. Buscaba Leites, rechaza Guaraní, está Cardoso para esperar, Velázquez también. Morel Gallardo juega con Vareiro, ya se están convirtiendo en una sociedad de Morel Gallardo y Vareiro. Vareiro, Cardoso, Vareiro, se da vuelta, Vareiro se equivoca en el pase, la bolsa la toma Noguera. Pelota para Beni Benítez, una vez más, insiste ahora por derecha Benítez, va hacia el medio Benítez.
Insiste Guaraní. Se recuestan en Noguera. Quería Dávalos, ahora lo toma Benítez. Espera Dávalos, se da en el fondo. Está Benítez con mucha dificultad porque lo marca Cardoso. 2 para marcarlo. Le ha costado la generación de juego, ¿no? Desde el medio campo, allí donde debe asistirse a los delanteros, le ha costado bastante. Qué buen pase que le metió Vallejos para Dávalos, que mete el centro, la deja cruzar Vega, rechaza Escobar en 2 tiempos y vuelve a tomar la Escobar. Ahora sí, Bron la debe sacar desde el fondo. Zapatazo para Vareiro, levantó la pierna Vareiro, pedía falta pero no. Quiere Velázquez, recupera Velázquez ahí en la salida nomás, va Franco Pintos. Sale Bron con lo que puede. Máximo Duto, Escobar, sin complicaciones, la rechaza hacia arriba, la toma Vallejos. Pelea Leites, la dejó salir porque sabe que el lateral va a ser para el equipo local. Ahí va Guaraní Antonio Franco, ¿no? Le ves en el rostro, ¿no? Tratan de interactuar, de hablarse, de ir encontrando la ubicación de cada uno dentro del campo de juego para tratar de proyectarse en ataque, ¿no? Esto que decíamos recién, falta la asistencia a los que están adelante, ¿no? Que corren y corren, que se desmarcan, pero obviamente cuando no te llega la pelota es bastante complicado. Quería Velázquez, me parece que van a pedir falta porque Zarza queda tendido, una mala caída. Y efectivamente, vio la falta, fue claro. Lo llamativo es que no hubo un parate como para hidratarse, ¿no? Y ya estamos en 38, así que... suele haber los 28, claro, 27, ¿no? por ahí más o menos, sí. A ver, ya estamos encaminándonos hacia la última parte de este primer tiempo. Te completo el último resultado que me está faltando. La Canterita en su cancha le ganó a La Picada, el último campeón, 2-1. Luciano Villanueva y Hernán Piñeiro, los goles de la Canterita, el equipo de Fulgencio Alfonso. Sergio Díaz, el defensor que siempre es delantero, anotó el gol para La Picada. Y Brown está completando este requisito que es ganar todos los locales, ¿no? Porque ayer ganaron todos los locales y ahora Brown está también cumpliendo con ese requisito. Espérame porque va el zapatazo de Zarza que va al corazón del área, lejos del arco defendido por Ayala. Es cierto, es un buen dato. Es lo que marca la primera fecha. Los locales se hicieron fuertes. Y el campeón entonces arrancó con el pie izquierdo. Exactamente, La Picada, sí. El equipo de Chumpi Benítez, ¿no? El de Villa Cabello, que se había consagrado ante Crucero del Norte, arrancó con derrota. Nos parece, esto, que esta Superliga se va a poner linda, ¿no? A medida que se vayan acomodando los resultados y se vaya armando la tabla de posiciones, recordemos que son todos contra todos y después los 4 primeros van a avanzar a la etapa de definición, ¿no? Y el próximo fin de semana estará arrancando la intermedia y después vendrá el descenso, ¿no? Las otras 2 propuestas de torneo que tiene la Liga Posadeña de Fútbol. Pelotazo desde el fondo allí para Guaraní, corre Dávalos solo contra el mundo, Dávalos está para marcarlo en así, pone la pelota Dávalos en el área para Ayala, interceptó en el camino Zarza. Escobar el que da a mano, va una vez más al ataque Guaraní, esperaba Machado, pero interceptó en el camino Ramiro Leites, se viene el ex Guaraní, corre Leites, intenta la persona Leites, se animó Leites, irá hasta el fondo Leites está en el área, se perfila Leites, se prepara Leites. Y solo le faltó el gol a Leites. Tremenda jugada. Agarró, dijo, yo le mando el suelo bien de jugadores en velocidad. Fueron quedando los defensores de Guaraní dentro del camino. Después la pelota como que le vigorea un poco y el remate se fue arriba del travesaño. Otra chance clara en una muy buena jugada de Leites. ¡Qué corrida! 11 de Brown. Desde la mitad de la cancha prácticamente arrancó. Sale Guaraní. Machado. Qué lindo se está poniendo el partido y eso aquí la primera fecha recién. Velázquez. Va Benítez. Se frena Benítez. No tiene espacio, no encuentra compañero para un pase. Está Máximo Duto. Duto de primera para Dávalos. Tiene que aparecer Dávalos. Intenta la personal Dávalos. Va por izquierda. Se frena Dávalos. Juega con Velázquez. Estamos en 41 minutos. Viene Velázquez, va una vez más, el equipo franqueado, casi le interceptó Leites, ese trabajo lo está haciendo muy bien, pero ahora con falta. Es como le cuenta ahí a Guaraní, los pases son casi a dividir la pelota, ahí en el medio campo, donde se empieza a generar el juego para atacar, ¿no? Y cuando por ahí llega la posibilidad de alguna progresión por los laterales,
En el área aparece solamente el número 9, casi muy solitario, o quizás otro jugador. Están muy separados los jugadores guaraní, por eso es que le está costando mucho tratar de, por lo menos, llegar a descontar un poco la diferencia que tiene Brown a su favor ahora, que es de 3-1. Lo estamos leyendo, lo estamos siguiendo. Gracias por la preferencia, gracias por seguirnos. Interactúen con nosotros, somos Deportes Misiones. Gracias por elegirnos siempre cada fin de semana. Hoy con Brown Guaraní Antonio Franco, por ahora triunfo parcial por 3-1 del equipo verde y rojo. Se prepara Ayala. Vamos a ver cómo resuelve este tiro libre. Estamos en casi 43 minutos del primer tiempo. Va a ir Ayala. Se prepara Ayala. Zapatazo. Lejos. El arco defendido por Joel Vega. Tenemos tiempo, Ramón. ¿Y esto qué es, no? Porque esto es algo que marca también la impotencia, ¿no? Estaba, ¿cuánto? 40, 50 metros del arco. Era para centro. Hoy ya quiso ejecutar el tiro libre que finalmente ejecutó Denis Benítez, ¿no? Y acá le pegó el número 9, quizás abusando de la confianza. Obviamente se fue muy desviado el remate. Esto es Guaraní. Así se muestra futbolísticamente a esta altura, en 43 minutos, el equipo de Guaraní Antonio Franco. La va a tomar Vega con mucha tranquilidad, con mucha serenidad. El arquero que ha tenido poco trabajo y cuando fue exigido cumplió. El arquero del equipo dirigido por Matías Suire, que no deja de dar indicaciones y de tomar agua también. Sale rápidamente en el fondo Bron. Zapatazo de Vega, buscando a Vareiro. Va una vez más el equipo verde rojo, quiere Escobar. Quería jugar con Leite, la pelota quedó en el camino, la tomó Machado. La cubre Machado, la protege. La toma Franco Pinto, cerca lo tiene Vallejos. Sin titubear Vallejos. Metió la pelota para Lucas Velázquez. Quiere Ayala. Quería Cardoso también, pero no pudo. Por eso va a tomar el rebote allí Máximo Duto. Corre Noguera. Va a ir Noguera, que pasa a ser también una opción en ofensiva. Por ahora con poco espacio, pero insiste. Benítez. Está Benítez. Se muestra Noguera, también se mostraba Machado. Pero vuelve a recuperar Labrón. La tiene Darío Cardoso. ¿Sí me decía Ramón? No, decía que poco de Velázquez, poco de Máximo Duto para lo que pretende Guaraní, ¿no? Que es marcar goles y descontar la diferencia. Ya estamos en 44 segundos de cumplirse el tiempo reglamentario. Vamos a ver cuánto es lo que adiciona, aunque no hubo tampoco tantas incidencias, ¿no? Salvo algunos que venían el penal, ¿no? Que se quedó un rato el jugador tendido, después casi nada. Un allí con la cabeza, se la dejó a su compañero Vallejo para Ayala. Sale rápidamente Guaraní, la toma Máximo Duto. Se cae Duto y falta de Vareiro. Le pide disculpas, como indica el manual. Se levantó Duto, no fue para mayores. Ahí, me parece, 4 minutos. No, yo veo 2. ¿2? Sí. O por ahí algún dedito más, 3 sería, me parece. Voy a confiar en su visión telescópica, Ramón. Que tampoco es mucha, ¿no? Sale Vallejos. Partido quieto por ahora ya en la agonía del primer tiempo. Escobar. Ya estamos en tiempo cumplido. Corre la adicional. Quiere Leites. Sale a marcarla aquí con Guapesa Pintos. Cubre Pintos. Sale finalmente Pintos para nadie. Esperaba balón, pero estaba para correr el Zarza. Pelota hacia arriba de Zarza buscando a Talavera, también salta Vareiro. Va a tomar el rebote Malowski. Va una vez más Malowski, se prepara la forma Malowski. Emulando a su compañero, quiso hacer lo mismo, pero estaba allí para marcar Duto. Yo pruebo también. Sí. Duto. Es Benítez, que juega para Valdés. Benítez. Corrido un poco más en la cancha, tratando de ser el patrón del juego, al menos por un rato. Va Benítez. Lo marca Cardoso. Insistente Cardoso. Va Benítez. Cuando finalmente entendió que hay falta, dice el árbitro Lemos. Valdés. Vallejos. Marca Vareiro. Sale rápidamente allí el conjunto franqueado. Dávalos. Vallejos. Benítez. Cerca lo tenía Noguera. Juega con Lucas Velázquez. La pelota salió por un costado. Me parece en una de las últimas que va a tener Guaraní desde esa vía. Va una vez al equipo franqueado. Pelota al área. Buscado por el adulto, pero finalmente fue a las manos de Joel Vega. Ya estamos en 46 minutos. Sí. Sale Vega. Pelotazo de Vega. Ya mira su reloj. Aaron Lemos.
Franco Pintos. Juega aquí con Vallejo, con Machado. ¿Ves lo que es un pelotazo allá arriba, revoleado para que se la arreglen allá adelante, no? Es muy poco para Guaraní Antonio Francos. Es cierto. Va para correr allá Talavera, está para cubrir Mesa. Cubre Mesa. Muy buen número 6 de Guaraní Antonio Franco, que tuvo mucho trabajo esta tarde y no hay tiempo para más. Final del primer tiempo, triunfo parcial de bronce de Guaraní Román. Claramente confirmado, ¿no? Ratificado, porque Verón aprovechó sus oportunidades, marcó las diferencias cuando el partido lo ameritaba y a través de 2 golazos en los 2 últimos casos, como fueron los goles de Morel Gallardo y de Rodrigo Vaneiro. Antes allá, a los 9 minutos, Rodrigo Vaneiro de penal había puesto en ventaja. Verón abrió el marcador, puso el 1-0 a los 16 en un contragolpe y una pelota bien puesta para el paraguayo Dávalos, que decidió para Antonio Franco lo empató. A partir de allí el partido se hizo tranquilo, sin un ritmo vertiginoso, lo ameritaba obviamente las altas temperaturas que hacen por estas zonas, y después aparecieron las 2 perlas, ¿no? Los 2 golazos de corte Gibson Brown a los 27 a través de Morel Gallardo con un derechazo soberbio que superó a la tierra grande que metió en el arte Guaraní, y después a los 29 para el golazo de Rodrigo Vanino para que Brown se retire a vestuarios. Guaraní también ya lo hizo, esté ganando en este partido que va completando la primera fecha de la Superliga 2016 de la Liga Posadeña de Fútbol. Gana Brown 3-1 aquí en Urquiza, se fueron a vestuarios. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos otra vez con la transmisión a través de Deporte Misiones TV Superliga 2026 de la Liga Posadeña de Fútbol. Si te invitaba a salir conmigo y la clásica
serio? No tengo los dos. Cuando diga, ¿y hay algún drama que hacemos cuando a la previa? ¿Vamos? Volvemos a una fiesta, volvemos al estadio Salvador Silvia. Volvemos para los segundos 45 minutos de un primer tiempo intenso con 4 goles. Vamos a dejarle a Ramón Romero que haga el análisis. ¿Por qué? Creo que está ganando por ahora. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Volvemos al estadio Salvador Nosiglia para los segundos 45 minutos en este triunfo parcial por ahora de Brown por 3-1 sobre Guaraní en el inicio de la Superliga. Estamos esperando la orden de Aaron Lemos, este árbitro que ha tenido pocas incidencias en el primer tiempo y este partido que promete por lo menos para el complemento, Ramón. Sin modificaciones, por lo menos así estoy agudizando un poco la vista. No hay modificaciones para estos segundos 45 minutos. Para Brown 3, Guaraní 1, arranca. Lata de Cornelio por Deportes Misiones TV. Da la orden al día, Lemos, estamos viviendo entonces segundo tiempo. Linda tarde de fútbol, domingo. De esos calurosos que hacen falta para el fútbol. Papintos. Miguel Pintos, la toma Cardoso, jugó allá con su compañero quería Leites. Rápidamente, quería Dávalos. Cardoso, por el granito. Sale rápidamente el equipo verde y rojo, intenta Malowski. La pelota salió por un costado. No debemos dejar de mencionar que en el entretiempo, como ya lo habíamos anunciado antes de arrancar el partido hoy, Brown, mañana cumple 110 años, homenajeó a dos de sus figuras, José Mundo Villarreal y Marcelo Alderete, que recibieron placas y camisetas de la institución. Exactamente, va Orellana, oportuno reconocimiento que siempre se hacen en vida, como digo yo. Va Talavera, insiste Benítez. Por eso va el lateral, era Vallejos el que quería, por eso la reposición la va a hacer Guaraní a través de Mesa. Sí, bueno, estuvieron a cargo de este homenaje el presidente de la institución verde roja, Nelson Castelli, acompañado de uno de los vicepresidentes de la Liga Porcel, el doctor Nereo Gana. Muy buen dato. Sale rápidamente Guaraní. Ya estamos en casi 2 minutos de este segundo tiempo. Pero ganando por 3-1. Ayala. Se mueven los suplentes de Guaraní en un sector del terreno de juego, no así los de Brown. Espérame que va Leite, rapidito Leite, jugó aquí con un compañero que era Leite, estaba adelantado, dice. El primer asistente y de paso queda tendido y sentido Ayala. De Leite, ¿no? Que es un jugador veloz, por lo que hemos observado en algunas participaciones, fundamentalmente en aquella, ¿no? En aquel slalom desde media cancha que casi termina en gol, no tuvo precisión en el remate final, pero hizo una enorme jugada y casi fue gol de Brown. Me parece que en el segundo va a querer tener su revancha. Mesa. Sale Mesa.
Levanta la cabeza Mesa. Quería jugar allí con Velázquez. La pelota quedó en el camino. Ahora el Gallardo no la pudo controlar y salió por un costado. Decía Ramón que por ahora no avisoraste ni un cambio, ¿no? No, sin cambios, tanto en Brown como en Guaraní. Corre Velázquez. En el camino está Orellana. Se recuesta allí en Amanatí. Escobar. Pelotazo de Escobar para Talavera. Salta Noguera. Mesa. Jugada arriesgada. Ayala. Pintos. Intenta salir al menos con espacio Guaraní. Machado. Qué bien que la hizo Machado. Enganchó hacia el medio. Rápidamente. Quería Benítez. Se viene Guaraní. Intenta al menos descontar Guaraní después de un flojo primer tiempo, podría decir. Deberá hacerlo ahora, ¿no? Como para después proyectarse y buscar la igualdad, ¿no? Le va a costar un poco, obviamente, porque Brown ajusta al sector defensivo, tiene ventaja de 2 goles en sí. Va Benítez. Quiere Benítez. Lo marca Darío Cardoso. Machado. Quiere tener la pelota Guaraní. Intenta tenerla al menos, pero Guaraní está allí al acecho. Buscando recuperarla. La pelota se pierde allí. Por eso va a ser lateral para Guaraní. Rápidamente sale el conjunto dirigido por Tomás Huiz. Esta y la segunda fecha, ya nos informaba Ramón. Bueno, Tomás Huiz, que es el técnico hoy en el banco suplente reemplazando a Juan Lecharle, suspendido, está haciendo los trabajos de precalentamiento con los jugadores, porque él es el preparador físico. Doble comando hoy. Claro, y Ramón González, que está como un asistente, también está acompañándole allí en esa tarea. Espérame, porque se viene Guaraní. Va al acecho una vez más. Esperaba ya en el camino, quedó la pelota. Rebotó en un jugador de Verón, por eso la reposición va a ser el saque de manos. El equipo franqueado que cae por ahora por 3-1. En el arranque de la Superliga. Somos Deportes Misiones. Pareiro. Malowski. Juega con Orellana. Le piden tranquilidad, serenidad para controlar la pelota, sobre todo porque está Guaraní allí presionando. Vega. Juega Vega con Manosip. Quiere salir del central. Frank. La pelota salió. Para eso aprovecha y la toma Guaraní una vez más. A Pintos. Cerca lo tiene a Benítez. Busca espacio. Pintos. Estaba adulto también para mostrarse. Benítez una vez más. Enfrente lo tiene Dávalos. Tiene que aparecer Dávalos en este segundo tiempo. Quiere Duto. Corre Duto al piso. Darío Cardoso. Vuelve a estar la pelota en el área franqueada. Sin cabeza y sin complicarse Vallejos. A las manos de Santiago Ayala. Se muestra allí Mesa, pero está más cerca Vallejos. Está para marcarlo Talavera. Ya estamos en casi 6 minutos de este segundo tiempo. Por ahora, Bron 3-1 arriba, Ramón. El suplente que no mencionamos todavía por el lado de Bron, Javier Galeano el 12, Walter Vallejo el 13, Cristian González el 14, el 15 para Santiago Arámbulo, el 16 Jorge García, el 17 Santiago Cardoso y el 18 Alan Alderón. Y ya vamos a repasar también los suplentes del equipo visitante. Tenemos tiempo, Ramón, si te parece. El 12, Víctor Fernández, 13, Alexis Montero, 14, Santiago Duarte, 15, Manuel Báez, 16, Marcos Cáceres, 17, Jonas Ramírez, 18, Mauro Gómez. Hay algunas caras que queremos ver. Me generan intriga, por lo menos. Por ejemplo, el regreso de Gómez. Mauro Gómez, el goleador. Me parece que Tomás Huiz lo podría llegar a incluir seguramente, lo podría tener en cuenta. Lo veo trabajar porque hoy había sufrido una lesión, volvió en el último partido casi por una exigencia para tratar de que Guaraní consiga goles en el Chaco, pero entiendo que ya están recuperados, por eso está entre los suplentes, un jugador que se destacó en el Federal Amateur, ¿no? Pero que lastimosamente en la parte final justamente se lesionó. Y hablando de lesión, bueno, aunque creo que es solamente una molestia, lo veo a Joel Vega, el arquero de Verón, está atendido en estos momentos pidiendo asistencia. Veo a ver si es que Lemos mira hablando del suplente de Verón para pedir la intervención de los médicos, pero no. Finalmente se levanta Joel Vega. Volviendo lo de Mauro Gómez, había sido un desgarro, ¿no? Sí. Ante Mandillú de Gómez. Va a salir Vega. Parece que prácticamente no paramos de tanto fútbol. Ya del regional pasando a la Superliga. ¿Cuánto fútbol tenemos para recorrer todavía a través de Deportes Misiones? La pelota está aquí en el área de Guaraní. La cubre Benítez. Se repuesta en un compañero. Querían jugar con Velázquez en el camino. La rechazó Orellana.
La tiene Malowski, levanta la cabeza Malowski, cortita allí. Malowski que dio falta. El muy buen volante de Verón, de Benítez. A la distancia, Lucas Noguera Ramírez en el primer tiempo, ¿no? Iban, creo que 7 minutos, fue el único molestado. El partido, por lo menos, es lo que tenemos que escuchar, ¿no? Ahí lo veo Orellana entonces. Enfrente está Velázquez. Ahí ya va a salir de la escena Velázquez. Está Orellana, se la va a dejar finalmente a Poli Gallardo. Autor de uno de los 3 goles. Golazo, diría yo, en el primer tiempo. Corre el cronómetro, estamos en casi 8 minutos de este segundo tiempo. Primera fecha de la Superliga. Bron por ahora ganando por 3-1. A un Guaraní prácticamente reforzado con jugadores del Federal. Y Bron reforzado con caras nuevas también. Se viene Ayala. Pelotazo de Ayala para Dávalos. Corre Dávalos, que es zancada de Dávalos, pero estaba Zarza para salir al cruce y sacarla por un costado. Insiste Guaraní. Otra vez el equipo franqueado. Insiste el equipo de Weiss. Va Velázquez frente a la puerta del arco, pero finalmente tiene muy poco espacio. Sale a Malowski. La tiene Benítez. Se muestra Ayala. Ahí está Velázquez. Qué bien que la hizo Velázquez. Se de afuera. Las manos. Manuel Vera. Un tiro sin mucha fuerza. Pero el intento vale. Los intentos. En 3/4 de cancha, Guaraní intenta generar sociedades con la protección de algunos marcadores laterales, el acompañamiento de los campistas, pero después le cuesta mucho, ¿no? Entonces aparecen estos remates de eje, sin mucha violencia, sin mucha precisión, como para tratar de inquietar por lo menos a Joel Vega, arquero Bravo. Se frenó Benítez, pero perdió con la marca de Morel Gallardo. Jugó con Malowski. Malowski quiso jugar de primera con Vareiro, pero no pudo conectar esa pelota por ese lateral. Guaraní que ya va a ser el jugador Noguera. Va a haber 3 modificaciones. Falta de uno. Uno de ellos, por lo que veo a la distancia, es Mauro Gómez, ¿no? El que está en el medio del 2 es Mauro Gómez. Emanuel Báez, me parece. Estoy jugando con lo que me queda ahí. La mirada telescópica. Claro, exactamente, sí, así es que, pero ahí va. El 9 es uno de los que se va. 18, 15. Mauricio Ayala, ¿no? Sí, sale Está Pinto. retirando. Máximo adulto aquí, y el número 8, Franco Pinto, son los que se retiran. Mauro Gómez, ahí ya va a buscar su posición en el sector cerca del área de Jorge Gibson Brown. Manuel Báez se viene también para el campo de juego y ya vamos a confirmar el otro que ha ingresado, el Guaraní Antonio Franco, que entiende es Santiago Duarte. Ya lo vamos a confirmar el 14, efectivamente. Santiago Duarte, el 15 Manuel Báez y el 18 Mauro Gómez. Movió el banco por 3 entonces Tomás Luis, se viene Verón, se viene una vez más Escobar. Corre Escobar, le quedó muy larga. Por eso va a las manos de Santiago Ayala. Mañana tenía turno de el oculista, por ahora lo voy a anular. Por ahora te digo, mirable, ¿eh? La tiene Velázquez. Está para marcarlo Orellana. Se recorta Benítez. Vamos a ver cómo queda parado finalmente Guaraní con estas modificaciones, aunque entiendo que posición por posición igual. Es Duarte, efectivamente. La tercera modificación en Guaraní. Quiere Darío Cardoso. Un Bron que todavía no movió el banco. Se echa la Talavera. Sale del fondo Guaraní, sale Vallejos. Desde el fondo sale una vez más el equipo de Luis. Ya estamos en 11 minutos del segundo tiempo. Por ahora ganando Bron por 3-1. Zarza. Quiso salir Zarza, pero finalmente la elevó hacia arriba. Quería Gómez. Dávalos. Y ver también cómo se conectan ahí con Mauro Gómez, ¿no? Claro, exactamente. Pero además la aparición de Manuel Báez, un poco como para generar ese enlace, ¿no?, con los delanteros. Porque vos podés poner al mejor delantero, pero si no tenés las conexiones necesarias como para que le lleguen los balones y tengan chance de poder concretar, no sirve mucho. No veremos cómo reacciona Guaraní en este momento del partido. Intentó al menos un centro Machado, lejos del arco, pero igualmente la recupera Velázquez. Está cerca Benítez, se recuesta Benítez sobre la línea. La pelota sigue viva, va Benítez, cerca lo tiene Velázquez. Vamos a ver cómo la resuelve allí Benítez. Va Benítez, enganchó Benítez, ya está en el área Benítez. Va Benítez, dejó a uno en el camino. Benítez, al ras del piso. Una gran jugada de Benítez, ¿no? De Teddy Benítez, este número 5 que siempre es uno de los protagonistas, ¿no?, que aparece. Gran jugada, ¿no? Después ese centro abajo, a quemarropa, va el no pudo, la aparición de Vega, pero para quedarse con el balón.
Y alguien que sigue en cancha todavía, siendo ahí, luchando contra las torres de Rodrigo Vareiro. Mesa. Ya cumplió, ¿no? Sí. Vaya que cumplió. Ahí está Maloski. Al asedio. Hasta ahora me parece la presión alta. ¿No? Hace efecto. Sí. Ahí sale rápidamente Guaraní. Mauro Gómez. Primeros contactos con la pelota para el delantero de Guaraní. Va Emanuel Báez. Va una vez más Guaraní, quería Báez. No pudo conectarse con la pelota, pero sí la tiene Escobar, que no se complica, la saca por un costado. Se va Florencio Sánchez. Va Machado. Insiste Guaraní. Duarte. Agudizo mi vista nuevamente y me parece que es Alan Almirón el que se prepara con la 18 al lado de Matías Sigres para ingresar. Hablamos de goleadores, Mauro Gómez. Hablamos de goleadores, de Alan Almirón. Están todos, nadie se perdió la fiesta, parece. Están todos las figuras. Vareiro. Para el bien del fútbol. Tenerlos todos. ¿Y qué arranque? Sale rápidamente Vallejos. No lo confirmo todavía. A ver. Igual yo creo que él está abusando de tu capacidad de ver de lejos. No sé. Ya estoy como que me Hasta 100, 200 metros llega. Si manda, no sé. hasta el medio campo, pero Sí. eso está mucho más lejos. A ver, espérame que se vaya un poquito más la luz. Vamos a poner a prueba tu vista otra vez. Espérame. Porque va Ali Velázquez. Salió al cruce. El por Amonasí, que ha dejado bueno también, ¿eh? El central de Bron. Jugadores interesantes que tiene el fútbol porteño. Hoy vistiendo la camiseta ya del verde y rojo de Miguel Quisa. Y ahora sí se viene una modificación en Bron. Y ahí quiero ver. Y el 9 me parece que es el que se va retirando. Era tan Talavera. También están lejos. Se retira un poquito más rápido. En realidad, porque los jugadores guaraní ni se preocuparon de si salía rápido o lento. Carlos Lemos fue, lo llevó, lo acompañó hasta allá. Y ahí viene la modificación. A ver, vamos a confirmar exactamente cuando se acerca un poquitito más acá. Muy bien, Ramón. Muy bien, señor Romero. Alan Almirón, entonces. El último paso, ¿eh? Acá paso estuvo verde. Yo lo perdí el rastro, por lo menos. Ya vamos a confirmar. Corre Almirón. Primer contacto con la pelota de Almirón, pero estaba allí para marcarlo Vallejos. Va una vez más. Insistía, pero la tiene Duarte. Sale del fondo Guaraní. Estamos en 15 minutos. Creo la picada campeón. Baez. Insiste Bron. Insiste Maloski. Corre Maloski. A la carrera Maloski. Sale al cruce allí. Mesa. Por eso, si no me equivoco, gana la Real. En ofensiva para Bron, que se toma todo el tiempo del mundo, entendiendo que tiene una importante diferencia, por lo menos hasta ahora. Que Guaraní no se encarga de preocupar eso, no genera, Llama la salvo atención aquella que- jugada de Denis Benítez, ¿no? Pasa un ratito, pero no es ese Guaraní metido en el área del Brown, tratando de acortar la diferencia, que son de 2 goles. Se muestra Maloski también para Vareiro y está Alan Almirón con todo, hambriento de gol. Está para saltar a Bonacil, pero finalmente prácticamente de Mauro Gómez. Leites, ¿cuánto guapeó Leites? Feliz jugar con Vareiro y se conectaba en esa. De todas maneras, me da la sensación de que siguen encendidos. Estamos en 16 minutos. Piden falta ahí en el círculo central. Lo veo. Sí, a Sarza. Y a Dávalos. Sí. 2 sobre el 11 de Guaraní Antonio Franco, pictó Lemos y es tiro libre, tenía medio campo para Guaraní. Y es una de las facetas que supo aprovechar Guaraní cada vez que tuvo la posibilidad. Vamos a ver cómo finalmente se las ingenian en esta. Quería Machado, pero está todo invalidado. Reto para la jugada Lemos. La va a hacer una vez más Guaraní. Prácticamente Bron, estratégicamente defendiendo con mucha gente. Solamente Vareiro ahí cerca para molestar al menos a Duarte. Viene Guaraní, va a dar la orden Lemos. Vega arma su defensa. Defiende Bron, ataca Guaraní. Va el recientemente ingresado Duarte. Pelotazo que va al área. Está para saltar y dar una mano a Escobar. No la puede controlar Vega. La pelota sigue viva allí. Esta Mesa se cae. Mesa no se pudo parar. No hizo pie Mesa. Si hace pie finalmente. Se lo saca. Se viene contra golpe de Bron. Va Maloski.
Viene Malossi por derecha. Qué pelota que puso Malossi allá arriba para Leite. Le quedó el resto a Leites. Estaba más cerca Ayala. Salta Velázquez. Mauro Gómez. Va Báez. Hizo la personal Báez. Dos lo marcan. No se complicó. Jugó con Mauro Gómez. Velázquez. De espaldas al arca. Allí está Báez. Sale el cruce Zarza. Y esto se hace de ida y vuelta. Aunque falta ajustar un poquito la precisión, me parece. Pareció un poco más. Las participaciones, Brown un poco quedado, y entonces el Guaraní como que toma fuerza, ¿no? Emanuel Vázquez no hace mucho tiempo vestía la camiseta de Puerto de Brown, donde tuvo una muy buena participación en diferentes torneos también. Después fue a Guaraní el Venezuela. Ya estamos en 18 minutos. 3 para Brown, 1 para Guaraní. Espera Vareiro, no la pudo controlar. Finalmente la tiene en Mesa. Pelota arriba de Mesa para Benítez. Vuelve a tener la pelota Benítez. Y cuando eso pasa, Guaraní sobresale. Pelota que está en el área. Así te Dávalos. Pelota allí que recorre todo el frente del arco. Está para acechar Benítez. Por un costado Malossi. Hay falta. De Benítez, ¿no? Fue a buscar esa pelota y cometió una infracción cuando el defensor estaba por reventar por un costado. Pero recupera la pelota, se toma su tiempo como para aplacar este momento de la remontada de Guaraní. Recordemos que Guaraní ya hizo 3 modificaciones. Pero hizo 1 por su parte. ¡Correte, Cometraba! A ver si es que finalmente se producen algunas modificaciones más de este partido que está con todo, que está intenso. Complemento. Triunfo de Bron por ahora en el arranque de la Superliga. Pelota que va directo a Vareiro. Sale Mesa. Saltaba Duarte también. Pero deja dos, ¿no? Si vamos a la estadística, recordemos que Guaraní los Franco de Bron se enfrentaron en la primera fecha del campeonato amateur, allá en los comienzos. En este mismo escenario fue victoria de Puerto Brown en el arranque de ambos circuitos a nivel nacional. Hoy arranca la Superliga y vuelve a empezar. Por ahora le está sacando ventaja en el resultado superior. Quedaríamos sin las estadísticas de Ramón Romero, nuestro Alejandro Fabri misionero. Emilia Vázquez. Después necesita la maleta de la contratación. Velázquez. Tiene Duarte. Se perfila Duarte. Está Gómez. Se entendieron, parece. Machado. Va Machado. Levanta la cabeza Machado. Centro de Machado. Recorrió todo el frente del arco. Quería Benítez. Estaba Velázquez también. Cuando entiende Lemos que hay tiro de esquina. Tiro de esquina, siempre viene Benítez, ¿no? Que se las ingenia como para armar la jugada dentro del área. El 5 casi ya es un delantero más. Exactamente, y va justamente Benítez. La diestra distinta de Benítez. Pega con desesperación Armando allí su defensa porque Guaraní ataca con mucha gente. Solamente Duarte queda para defender. Va Guaraní, pelota que va al área, quedaba bollando y el último en tocarla fue Velázquez. Por eso va a haber saque de arco para Brown. No la esperaba y ahí está por un costado para el saque de arco. El 10 que no la pudo conectar, no vio venir, le pegó la pelota a él y se fue afuera. Va a salir Vega, acomoda la pelota. Con la orden Lemos. Transcurre el partido, transcurre la tarde de a poco, haciéndose de tardecita aquí en la capital misionera. Tarde agradable de fútbol, inicio de la Superliga. Somos Deporte Misiones. La pelota en el círculo central quería Morel Gallardo. Para recuperar allí Malossi. De primera se la puso allá a Leites que corre, pero está allá. Ahí está Leites. Vamos a ver cómo la recibe. Se equivocó allá a la salida también. Leites se equivocó y no aprovechó lo que parecía era la jugada del segundo tiempo. Está Benítez, lo marca Orellana, corre Benítez, se viene por izquierda Benítez que se frena, pero está Orellana para cubrir la pelota. Y aquí estaban dos para guardar el árbitro que había falta de Benítez hablando de ese ímpetu, pero acá me parece que también quedó la duda en el camino. Hasta el final, el Benítez no este tiro libre cuando apareció que ya perdía el balón. Ahí se viene entonces. Se viene este tiro libre del sector izquierdo. Desde la calle Yeroal hacia la Fulgencio Sánchez. Allí donde está una de las banderas verde rojas. Defiende Bron, está ganando por ahora por 3-1. Estamos en 22 minutos que marca el cronómetro. Somos Deportes Misiones. Momento definitivo del partido.
Inicio de la Superliga. Lemos da las últimas indicaciones, las últimas advertencias y ahora da la orden. Marca Lemos, allí el corazón del área. Levanta la cabeza Benítez. Centro de Benítez. Parece que el esfuerzo fue mucho. El otro jugador encuentra sorprendido, que me parece que es Monacil. Exactamente, sí. Le pegó muy bien Benítez. No llevaba mucha violencia, que fue más a colocar la reacción del arquero allí en el medio del arco, metió el puñetazo que está recuperado el arquero de Brown. La tiro libre de esquina, uno va para el tiro franco. Va una vez más entonces, la lista. Machado va, Guaraní. Pelota que va a media altura. La pelota queda bullando aquí en la puerta del área. No que se da dentro, la rechaza. Va Benítez. Una vez más por izquierda Benítez. Captando todo rebote. Duarte. Cerca de Pina Vallejos. Opta por jugar con Machado. Está Machado. Se fue Machado. Enganchó Machado hacia el centro, pero había 3 para marcarlo. Guapea Machado, pero estaba allí Escobar para sacársela. Para bajarse al piso con la mano por un momentito que se venía esta pelota en su terreno de juego, va a dar la salida después de tercer cuarto, vamos ya en 24 minutos. Y ya pasaron 10 minutos de las 18 de las 6 de la tarde. Ya estamos en lo que podemos decir la tardecita noche de Posadas. Aún así el calorcito agradable de domingo. Inicio de la Superliga. Gracias a todos por seguirnos a través de Deportes Misiones. Pelota en profundidad para Mirón. Pero sale para defender aquí Duarte. Sale del fondo Guaraní. Pero ahora bastante impreciso en el círculo central. La vuelve a recuperar Darío Cardoso. Duarte, una vez más Duarte. Está para marcarle Morel Gallardo. No encontraba espacio, por eso se recuesta en Ayala. Sale una vez más Ayala. Lo tiene a Noguera, uno de los amonestados de este partido. Benítez. Sí. Duarte. Está para marcarlo Cardoso. Quería jugar con un compañero, pero se equivocó en el pase. Por eso Bron, con mucha tranquilidad, sale desde el fondo de la pelota. Fue hacia el otro fondo para Alan Almirón. Vuelve a recuperar la Bron. Está Vallejos para cubrirla. Sé que el sector donde por ahora la hinchada de Guaraní que llega hasta el Urquiza. Malioski. Está Dávalos, que retrocede, entiendo yo, en busca de juego. Exactamente. Porque cuesta que llegue la pelota bien armada a poder de los que están adelante. Va Ramiro Leites. Se frena Leites. Ya se hizo un duelo con Machado. Había falta de Machado sobre Leites. Pero si la pelota vuelve a quedar en poder de Bron y ya Darío Cardoso sin perder tiempo. Se la tocó a Leites. Se frenó Leites. Cayó Leites, pero sale Guaraní. Recuperó la pelota el equipo de Weiss. El equipo de Luchán hoy la próxima fecha desde afuera por expulsión. Quería Vallejos. Duarte. Está al acecho Mauro Gómez. Corre Gómez para ubicarse también. Una vez más Orellana. Qué buen Noguera sobre Vareiro. Cuando hay imprecisión del medio campo para proyectarse adelante, no está bueno, ¿no? Santiago Duarte, el 14 que ingresó, creo que la segunda pelota que la juega equivocada, ¿no? Entonces, no puede Guaraní ensamblar como para que lleguen al área con alguna chance de poder resultar. Ya estamos en 26 minutos del segundo tiempo. Por ahora sigue ganando Bron por 3-1. Guaraní en Ferio Franco. A ver, ¿quién es el que va a ser reemplazado? Va Velázquez, sí, esto es lo que puedo ver. Lo otro ya acá ya no me puedo. Ahí entonces se retira Velázquez. Ya vamos a confirmar con Ramón por quién va a ser la modificación. Alexis Monteiro, el número 13. Ahí corre entonces el recientemente ingresado. Va el pelotazo de Zarza al corazón del área. El 16, ¿sí? Marcos Cáceres entonces. Por Espérame, está aquí. Sí, tenía chance, pero me parece que cuando se ve la pelota, su compañero estaba efectivamente adelantado. Allí Octavio Capelli enseguida realizó la bandera y gana el arco.
Parece que Vareiro no quiere ir al vestuario, no quiere descansar todavía. Tiene Bron. Orden de Almirón. Y Leites también se proyecta. Se perfila Almirón. Juega con Rodrigo. Se prepara Vareiro. Intenta la persona en la puerta del área. Cerca de la media luna. Está Duarte. Incisivo. No, dice Duarte. Y este tiro libre que va a tener Bron me parece que va a tener que aprovechar. Allí reclama el equipo local al árbitro. Es Morel Gallardo, que en este momento está tendido, ya se levanta por sus propios medios. Por eso se viene de esta manera el tiro libre. Déjame destacar el buen marco público. Sí, esta cancha que ahí, los partidos, hoy hay un muy lindo marco como para arrancar de la mejor manera esta Superliga. Uno de los objetivos que está la gente, que la gente venga, que se entusiasme, dependerá ahora de los protagonistas. Se viene Darío Cardoso. Qué buen centro de Cardoso. Pelota que está en el corazón de área, sale Mesa para anticiparse. Bron presiona. Va Dávalos. Por Dávalos por derecha. Quiso jugar con un compañero. La pelota quedó muy larga. Por eso la va a tomar Bron. Allá en la última línea. Joel Vega. Estamos en 28 minutos del segundo tiempo. Y ahí vamos, Dani, ¿no? En intentos, solo intentos, ¿no? Y muy lejos de Joel Vega, ¿no? Salvo algunas acciones que tuvo como punta de lanza Denis Benítez, el número 5, que participó mucho en la parte ofensiva, y nada más, ¿no? Brown juega con el resultado, no tiene 2 goles a favor, y juega también con la imprecisión que muestra Guaraní a la hora de crear algo como para preocupar. Va una vez más Guaraní. Viene el equipo de Will. Qué pelota aquí para Cáceres. Está Cáceres en el área. Venga, sin complicarse, la empezó. Bajan el reconocimiento también de la gente para Vega. Y que muy buen arquero de Bron. Ya estamos en 29 minutos. Viste que Guaraní va, pero hay precisiones. El pase parece que se hace con miedo. No hay un pase fuerte, firme, para que llegue al compañero. Aquí también le costó que la pelota llegara a poder del número 16 Cáceres. Que ahí se dirigió el ataque que tenía cierto olor a pase. Noguera. Morel Gallardo. Duarte. Quiere salir del fondo Guaraní, se agarra un todito, un jugador de Bron, espera por el Gallardo, presionó la recta, que se habilita a Mauro Gómez, cuando respetaba la jugada vemos, le da un tiro libre a Guaraní. Cuando no viste, lo que hacía Daniel Báez, que metió un pelotazo que fue a la mano del arquero Brown. La jugada allí Aaron Lemos y cobró la infracción que va a ejecutar ya en el 14 después que venga un nuevo cambio en el equipo de Guaraní Antonio Franco. El que se retira es Dávalos. Sí, de intrascendente. Se puede usar el gol. Tuvo una participación y definió muy bien. Se retira allí el paraguayo Marco Dávalos Benítez. De esta manera entonces ya hizo la cuarta modificación Guaraní. Se viene un nuevo trilero otra vez de Santiago Duarte. Estamos en 30 minutos, casi 31. Va a la carga una vez más el equipo de Villa Sarita. Pelota de Duarte que va al corazón del área de Bron. Había falta en ataque por parte de Guaraní de Noguera. Reclama, se toma la cara de Noguera. Y sabe que no se puede arriesgar porque está. Sí, justamente él no puede excederse en ningún aspecto, ¿no? ¿A cuánto vamos? 31. 14 del cierre. Exactamente. Sí, son 2 goles de diferencia y el tiempo también empieza a jugar, ¿no? A favor de uno y del otro, ¿no? Creo que Matías Suárez sigue moviendo el banco. Bron tiene cambios todavía, ¿no? Claro, exactamente. Eso es solamente uno, ¿no? El de Alan Almirón. 5 poderosos frentes siguen trabajando en el Maloski. Sigo con el pase. Está Darío Cardoso. Quiso jugar con Alan Almirón. Primer contacto de la pelota de Cáceres. Va Morel Gallardo. La tiene Vareiro. La pisa Vareiro. Un pase que la metió Morel Gallardo. La pelota sigue. Realmente salió. Por eso ahora la tiró para Guaraní desde el fondo. Rápidamente la van a hacer allí. Buscando espacio esta mesa. Centro de Tina Ayala. Está Vareiro también allí. En parte de esta presión que propone el equipo de Suire. Ayala, se muestra Vallejos y efectivamente la toma el capitán, va Vallejos,
Sale Vallejos. Quería jugar con Duarte, pero se equivocó. Y espérame, porque ahora se viene Brown. Está habilitado. Va Leites. Está Leites en el área. Leites. Ramiro Leites apareció y ahora sí se le dio nomás. La corrida tuvo recompensa para el 11 verde y rojo, Ramón. Sí, y prácticamente liquidado. La ventaja de 3 goles para un Guaraní expresivo ya es mucho. Y Leites corona un muy buen partido que acabó mostrando condición de velocidad y en velocidad buen manejo de la pelota. Acá aprovechó su compañero, el pase fue muy bueno. Aprovechó la pelota adelante, se metió al área y definió con precisión ante la salida de Santiago Ayala para poner un nuevo gol, ¿no? Es 4-1, la ventaja de Jorge Gibson Brown. ¿No? Golpe durísimo, si lo sé, para un Guaraní que estaba intentando, por lo menos intentando, tratar de empatar la diferencia que era de 2 goles, ahora de 3. Espérame, porque esta Guaraní está... Para Vega. 5 goles en un partido, Ramón. Mirá, está entusiasmo. Esto se está poniendo lindo. ¿Y eso qué? Los 5 comienzan. Te aporto el dato que me estaba contando, porque se fue Marcelo Dávalos 12, el que entró fue el número 17, Jonás Ramírez, el Guaraní Antonio Franco, hace un par de minutos. Jonás Ramírez. Casaca 17. Exactamente. Quedó por acá el sector derecho en el ataque de Guaraní. Perfecto. Orellana. Se cayó y falta, dice el primer asistente. Ya lo vemos. Ahí que va a pedir asistencia, me parece. Con desde atrás, ¿no? Jugada complicada, estaba de espaldas, contra la línea. Vino el número 3, se le dio un empellón, allí se quedó Almirón, que aprovecha y se queda un rato aduciendo, ¿no? Un golpe en la cintura, lo atiende Carlos Lemos. Y Cantinflas registra momentos. Claro, sí. Ahí. Es un personaje que tiene el fútbol presente, ¿no? Lo más cerca mejor, entonces, la foto ahí. Rodrigo Vareiro. Lo va cerca como yo, porque tiene que ver un poco el foco, ¿no? Porque, ¿viste que... A ver si puedes ver esto que va a ver si puedes ver esto que va a practicar Vareiro. 35 minutos. Va el 10. Va Rodrigo Vareiro. Pelota que va al área. Rechaza Vallejos. Duarte. Morel Gallardo. Corre Morel Gallardo. Se está haciendo Lemos. Y atención, se viene otro tiro libre para Jorge Gibson Brown en 35 minutos. Queda sentido. Allí Morel Gallardo, lo van a ayudar a levantarse. Y está cerca de la pelota, no lo veo a Vareiro. En este caso, el que toma es Darío Cardoso. Entiendo yo que son esas pelotas elevadas. Darío Cardoso tiene precisión a la hora de ese tipo de pegadas. Otro datito también es el de Rodrigo Vareiro, que todavía sigue en el campo de juego, ya van 35. Desaparece y aparece. Apareció y aportó los suyos, ¿no? Va a ir Zarza. Zarza finalmente pone la pelota en el área, quería Mirón. Rechaza Guaraní en el fondo. Está Cáceres. Orellana. Cerca lo tiene a Zarza. ¿Le va a quedar larga a Orellana? No. Recuperó esa pelota. Zarza en 2 tiempos. Baja el reconocimiento de la gente para el muy buen lateral por derecha que tiene Mirón. A los que deja que salga, por eso, un tiempo Ramón. Ahí están, ¿no? Las modificaciones en Guaraní Antonio Franco han surtido poco efecto, más allá del ímpetu que han puesto, ¿no? Manuel Báez, por ejemplo, que tuvo alguna participación, Mauro Gómez metido allá entre todos los defensores. No le va a llegar una pelota clara porque no se genera eso de los demás compañeros, ¿no? Así que este Guaraní ha mostrado una faceta que seguramente necesitará de mucho trabajo, ¿no? A través de Juan Eluchán, para tratar de reacomodar el equipo. Esto recién empieza, obviamente, pero bueno, no es bueno arrancar para Guaraní, principalmente con un resultado en contra de 4-1. Vallejos, juega para Mesa, y el platinado se lo dejó Benítez. Cerca lo tiene Santiago Duarte. Opta por jugar hacia adelante con Gómez, pero la pelota quedó en el camino. Va a morir Gallardo.
Corre Morel Gallardo en el círculo central. Está Gallardo. Se proyecta Morel Gallardo. Corre por izquierda. Qué bien que la hizo el cinto verde y rojo. Cerca lo opina Leites. Está hambriento de gol Leites. Va Leites. Intenta la personal Leites. Cubre la pelota. Va a ir hasta el fondo. Quiere meter el centro. No, la deja rebotar. Y qué buen córner. Leites. Está encendido Leites. Nos vamos encontrando con una de las figuras del partido. Exactamente. Más allá de los goles de Rodrigo Vareiro, que uno fue de penal, el otro de alto nivel de definición, pero lo del 11 de Brown a lo largo del partido ha mostrado cosas interesantes, encima un gol recién al que convirtió. Y ahora sí tomó la pelota Rodrigo Vareiro, estamos en 37, casi 38. Pelota que va al área, quería allí Alan Almirón, pero va a las manos de Santiago Ayala. Sale rápidamente Guaraní con Joaquín Machado. Pelota en profundidad. Del ataque franqueado. Pelota que recorre todo el frente del área, está Mauro Gómez. Quería Cáceres. Maloski. Orellana. Cáceres la cubre. Cáceres la tiene. Cáceres juega con Santiago Duarte. Va Santiago Duarte. Con Jonás Ramírez. La vuelve a tener Santiago Duarte. Quería Machado, pero sale finalmente Leites, dando una mano también en defensa. Vareiro de primera con Alan, pero le quedó muy larga. Ya no tiene 20 años Alan. Claramente, Báez. La dejó correr Ramírez. Centro de Machado, corazón del área. Está Guaraní, el día las hecho. Sale finalmente Grón con Escobar. Pelota que va en el medio. Está Almirón buscando el rebote. Tiene sentido. Se toma la pierna. Entendieron que había pierna arriba de Almirón. Este sector para Guaraní asciende del sector derecho es el derecho, ¿no? Ya ahora se cambió el sector y está como un número 7 de los antiguos, ¿no? Ahora se cambió de sector. Incisivo, por cierto. Va una vez más. Va Guaraní. Buscando al menos el descuento. Rechaza Escobar. Va una vez más Leites. A la carga. Sale para marcarlo Vallejos. Corre Leites. Por este sector está Alan Almirón. Corrió Leites. Se cayó Leites, pero no había falta, dice el árbitro. Por eso ahora lo tomó Duarte. Ya estamos en casi 40 minutos del segundo tiempo. A 5 del cierre. Por ahora, triunfo categórico de Guaraní. Tomó el rebote Maloski. Sale para marcarlo Duarte. Pierna arriba Duarte, pero sigue, dice Lemos. Esperaba Orellana, pero no. Se resignó. La pelota nunca la tuvo porque ahora la tomaba Ramírez. La pelota va a ser para Guaraní. Estamos en 40 minutos, Ramón. Sí, prácticamente se va cerrando la chance de Guaraní en el premio, ¿no? Con la diferencia que ha marcado Brown, ya son 3 goles de diferencia, falta muy poco y fundamentalmente no aparece el juego, ¿no? Como para decir acá estamos y vamos a ir por el descuento. Bueno, está allí Vallejos. Quiso jugar con Mauro Gómez, que todavía no apareció el goleador. Sale del fondo Grón, la toma Vareiro, intenta la pasada, Vareiro se cae, pero sigue, dice Lemos. Una vez. Quiere Leites. Quiere Leites. Está para dar una mano Escobar. Ramírez había subido también para estar al acecho. Escucha el perrito. no, por el gesto de Rodrigo Vareiro, ¿no? Que quería que le cobre foul para tomar un poco de aire allí en el piso, pero no hubo infracción contra el 10 de Jorge Tintón Brown. Estamos en 41 minutos. Cambio más, ahora es Jorge Tintón Brown el que mueve, le va Darío Cardoso. Hoy regresaba para vestir nuevamente la camiseta de Jorge Tintón Brown, que había estado en la institución, pasó por el fútbol de Iguazú en el torneo Federal Amateur y ahora nuevamente aquí en Jorge Tintón Brown para el ingreso del número 13, Walter Vallejo, que ya está en el terreno. Vallejos, otro Vallejos en cancha. Va Guaraní. Hiciste Benítez. Guapeando Benítez solo contra el mundo y ganó nomás un tiro libre. La actitud, ¿no? El amor propio, ¿no? Las ganas del 5 que se pone el equipo al hombro, parte del equipo al hombro y trata, por lo menos por izquierda, ahora por derecha, de seguir intentando perforar al sector defensivo de Brown. Se va a venir aquí un nuevo tiro libre para Guaraní. Ya estamos en 42 minutos del segundo tiempo. En el área están los más grandes. Los que esperan cabecear y los que esperan rechazar. Pelota que va al arco. Buscó el arco, ¿no? Pero lejos.
La portería defendida por Joel Vega. Estamos en 42, Ramón. Intento de Joaquín Machado, ¿no? La pelota se fue por arriba del travesaño y el gesto lo dejó todo, ¿no? Con la cara, con la camiseta. No hay caso, parece decir el número 4. Varios de Guaraní parece decir no hay caso, no le encontraba la vuelta. Gana Brown cuando faltan 3 minutos para terminar el tiempo reglamentario. Va a salir Joel Vega. Zapatazo de Vega. Alan Almirón. Cayó Almirón, había falta de Mesa. Los sentidos, se toma la cabeza Almirón. Ahí se va a venir entonces tiro libre para Brown, obviamente, que se toma su tiempo. Ya estamos a 2 del cierre reglamentario. Y ahí se acerca a la escena también alguien que no ha aparecido, por lo menos quizá no tuvo mucho tiempo, Mauro Gómez. Ahí charlan, vamos a ver cómo define finalmente Orellana, ya sale de la jugada. El que la toma es Rodrigo Vareiro. La deja cortita aquí para Orellana. Y Orellana para Malowski. Y cerca lo tiene Alan Almirón, pero opta por jugar con Vareiro. Está Vallejos. Vallejos en el área. Se la dejó allí servida. Vareiro cayó. Vareiro sigue, dice el árbitro. Salió por un costado. Por eso hay lateral en la ofensiva. Perón le va a hacer con mucha tranquilidad. Ya estamos en 43, Ramón. Lo puso allá, ¿no? Cerca del banderín del córner, como para ir tranquilo, hacer iniciar la jugada a través del saque lateral y dejar correr los pocos minutos que faltan ya para la finalización de este partido aquí en Villa Urquiza. Ya tomó entonces Malowski. Se la dejó a Alan Almirón. Se equivocó en el pase. Salió rápidamente Manuel Báez. Para Mauro Gómez. Cayó Gómez. Sobre el ex Bron, entre otros. Santiago Duarte. Vemos que Mauro Gómez también vistió camiseta de entrenador en el amplio recorrido que tiene este muy buen jugador, este goleador, que hoy, bueno, se inició a Guaraní, ya hace un tiempo que está vistiendo la camiseta propiamente. Ahí Escobar la hizo rebotar. Ramírez por eso va a haber lateral, cuando me parece que se viene otra modificación ya prácticamente en la agonía del partido. Ahí va a aprovechar el lateral, me imagino, Matías Sirek entonces para meter 2 cambios. A ver qué es lo que quieren ser los reemplazados. En este caso, va a venir la señal de emisor. Pero hoy debutó con esta camiseta después de un paso colectivo de Leandro. El equipo de camiseta pasada, saludado por Matías Sirek. Lo que te decía, el reconocimiento para Leite. Claro, Leite es el 45 minutos. Estamos en tiempo cumplido. Vamos a ver cuándo adiciona Lemos. Una vez se adicionó, no vimos. Pero ya estamos en tiempo adicionado. Va Guaraní, uno más al ataque. Santiago Arámbulo, el 15 es uno de los que ha ingresado. Pelota que va a dar. Con mucha fuerza. Con velocidad. A las manos de Vega. Jorge García, el 16, es el otro que bueno, está ubicado aquí entre los centrales. Ya entonces, 2 modificaciones. 15 Arámbulo y el 16 Jorge García. Ahí va Brón. Va Alan Almirón. Un poco de le quedó muy larga. Cuando la pelota va a ser reposición para Guaraní. Ya estamos en 46 minutos. Báez. Se equivocó Báez. La toma Malowski. En el ciclo central. Se la dejó a Muriel Gallardo. Va Malowski. Corre Malowski. Dejó a 2 en el camino ya. Con el tercero no pudo. Sale allí Felipe Domínguez. Marcos Cáceres. Va Marcos Cáceres. Se proyecta Cáceres. Lo tiene a Noguera. Corre Noguera. Se la descargó allí Cáceres. Estaba Orellana para cubrirla y para recuperarla. Y va a ver qué es lo que entiende Lemos. Realmente sí, la reposición es para Guaraní. Por eso ya la tiene Cáceres. Ya estamos en 47 minutos. Pelota que va al área. Se muestra y allí con seguridad Joel Vega va a tomar su tiempo.
Toma la pelota. Ya estamos en 47, Ramón. Se termina, ¿no? Y una muy buena victoria de Jorge Dixon Brown, que arranca de la mejor manera, porque pegó los momentos justos y además justificó con algunos momentos en el desarrollo del juego esta amplia diferencia de 3 goles ante esta Guaraní en el debut de ambos en la Superliga. Cáceres quiso ponerla en la media, está allí Vallejo para recuperarla. Orellana, lo tiene Malowski, pero no. Pelotazo en profundidad para el compañero. Allí Jorge García. Venía algo en Mirón. La pelota sigue en poder de Verón porque se va a venir el lateral. Me imagino lo va a hacer Malowski, en realidad es Orellana. ¿Quién va a tomar la pelota? Y un gol de Arsenal que termina como comenzó, ¿no? Con mucha presencia y protagonismo arriba. Claro, sí. Hubo momentos de presión alta, como vos lo mencionabas en el relato, que ayudan mucho, ¿no? A tratar de mantener al rival siempre lejos de su área, de su arquero, y fue logrando eso, ¿no? Además, efectivo a la hora de convertir, lo que es algo importante a la hora de llevarse una victoria. El 10 Jorge García estaba también dando una mano a Orellana. La pelota va a ser para Verón, que está allí en el área de Guaraní. Ya estamos en 48 minutos. Camino a los 49. Alan Almirón. Va Verón. Saltaba. Morel Eterno. Va por aquel sector. Buenas Ramírez. Recupera Bruno Vallejos. Se viene Verón, una vez más. Va el equipo de Suire. Para cubrir allí Machado. La pelota salió por un costado. Complicada la tarde hasta en el final para la defensa de Guaraní. Cuánto trabajo de Machado. 49 minutos. Al menos en nuestro cronómetro. No vimos, no alcanzamos a ver cómo pudo haber marcado Carolina. Filmando vi, fueron 4. Yo no tengo la capacidad visual que tengo. Se me está complicando, se va a cambiar la tarde. Va Machado. Va una vez más al ataque Guaraní. La tiene Mauro Gómez. Quiere descargar para un compañero. La mantiene y ahora la toma Santiago Duarte. Va a buscar a Cáceres. Pelota por elevación que llega para Cáceres. Que está por izquierda. Lo marca Orellana. De muy buena tarde Orellana. Qué bien que la hizo Cáceres. Se volvió a frenar. Ahora sí. Ya finalmente le ganó Orellana en la carrera. Y el invito al joven contra la referencia. Cuando es un rival de chiste como el Guaraní Antonio Franco, más importante. Y cuando es con la diferencia que se ha marcado 4-1, también marca algunas cosas. El equipo de Matías Suire se saludan entre los rivales, cabeza agacha para Guaraní Antonio Franco, que deberá seguir trabajando con Juárez Distancia, la condición técnica de algunos jóvenes, con algunos que se quedaron. Ahí está Brown, que trajo algunas incorporaciones que ya empezaron a mostrar rendimientos positivos. 4-1, cumplió con la ley de esta primera fecha de la Superliga. El local gana, y también lo hizo Jorge Brown, 4-1 sobre el Guaraní Antonio Franco. Buena que trajo de Carlos Lemos, lo hemos compartido a través de Deportes Misiones TV, arrancando esta temporada 2026 con la transmisión. El agradecimiento, como siempre, a Franquito Moray en cámaras, allí en todo el equipo, el mago. Nos vamos a encontrar seguramente cuando nos convoque el fútbol. Arranca, hay muchas propuestas. El fútbol se puso en marcha y Deportes Misiones es siempre un vehículo que permite a ustedes que están en su domicilio tener la posibilidad de poder observar de la mejor manera posible con nuestro trabajo, aportando de cada uno lo nuestro. Hay errores a veces, pero las ganas están y obviamente la idea de transmitir el fútbol. Placer enorme. Cerramos esta transmisión desde Villa Urquiza. Ganó Brown sobre Guaraní Antonio Franco 4-1, primera fecha de la Superliga del fútbol posadeño.